Unos motociclistas forajidos entierran algo en lo profundo del bosque, sin saber que un agente del FBI está observando secretamente cada uno de sus movimientos. El agente especial Ethan Cole siempre había creído en el poder silencioso de la observación. Durante años había perfeccionado sus instintos, aprendiendo a ver patrones que otros pasaban por alto, a notar los detalles más pequeños que eventualmente llevarían a la verdad. Pero ni siquiera su aguda intuición lo había preparado para la desaparición de Michael Mick Lawson, un veterano agente del FBI cuya reputación de integridad y valentía había sido legendaria. Mick había desaparecido sin dejar rastro 3 semanas antes mientras investigaba a los Iron Vultures, una brutal banda de motociclistas ilegales cuyas actividades violentas se extendían a lo largo de las fronteras estatales. Los buitres de hierro eran conocidos por su crueldad implacable. Sus crímenes iban desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el asesinato a sangre fría. Mick había estado investigando la presunta participación de la banda en una importante operación de contrabando, y su última ubicación conocida era una carretera remota cerca de la ciudad. Ethan había sido asignado para hacerse cargo del caso después de la desaparición de Mick, una responsabilidad que pesaba mucho sobre sus hombros. Mick no era solo un colega, había sido un mentor para Ethan, alguien que le había enseñado a navegar por las peligrosas aguas del trabajo encubierto. Durante semanas, Ethan había seguido pistas que no conducían a ninguna parte. Los testigos se quedaban callados ante la mención de los buitres de hierro, su miedo era palpable. Las pruebas eran escasas y los movimientos de la banda eran deliberadamente erráticos, diseñados para evadir la vigilancia. La frustración de Ethan crecía con cada callejón sin salida, pero se negaba a rendirse. Una tarde de otoño, la perseverancia de Ethan finalmente dio sus frutos. Un informante confidencial le avisó de una actividad sospechosa relacionada con los buitres de hierro en una zona boscosa en las afueras de la ciudad. Ethan se dirigió al lugar en un vehículo sin distintivos, con los sentidos alertas a medida que se acercaba al denso bosque. Estacionó a una distancia prudencial, cogió sus binoculares, linterna y cámara antes de desaparecer en silencio entre las sombras. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Los únicos sonidos que se oían eran el crujido de las hojas bajo las botas de Ethan y el leve susurro del viento entre los árboles. Se movía con cautela, manteniéndose entre la maleza mientras seguía el débil resplandor de los faros en la distancia. Cuanto más se adentraba, más se oía el zumbido apagado de los motores, hasta que finalmente los vio. Los buitres de hierro estaban reunidos en un claro, con sus motocicletas dispuestas en un círculo suelto alrededor de un trozo de tierra removida. El corazón de Ethan se aceleró mientras se agachaba detrás de un grupo de arbustos, con sus binoculares apuntando hacia la escena. Eran 6, cada uno con las distintivas chaquetas de cuero de la pandilla, adornadas con la imagen de un buitre posado sobre una calavera. En el centro del grupo se encontraba su líder, Kane, un hombre alto de mandíbula cuadrada y mirada dura. La presencia de Kane exigía atención, cada uno de sus movimientos era deliberado y autoritario. Hizo un gesto brusco hacia 2 hombres que estaban de pie cerca de la parte trasera de una camioneta, y ellos obedecieron de inmediato, levantando un gran bulto envuelto desde la parte trasera de la camioneta. A Ethan se le aceleró el pulso al ver a los hombres llevar el bulto a la tumba poco profunda. Incluso desde la distancia, podía decir que el objeto era pesado y que su forma era desconcertantemente humana. Ajustó el foco de sus binoculares y captó cada detalle. La tensión en los hombros de los miembros de la banda, las miradas nerviosas que intercambiaban, y la forma en que Kane se mantenía apartado, supervisando la operación con fría indiferencia. Los motociclistas trabajaron rápidamente, echando tierra sobre el bulto con una eficiencia sombría. Ethan tomó una foto tras otra, documentando la escena desde todos los ángulos. Observó las matrículas de las motocicletas, los tatuajes distintivos en los brazos de los pandilleros y las armas que algunos de ellos portaban abiertamente. Cada detalle importaba. A pesar del creciente nudo en el estómago, Ethan se obligó a permanecer quieto y en silencio. Años de entrenamiento le permitieron mantener la respiración estable, aunque sus instintos le gritaban que interviniera. No podía permitirse actuar prematuramente, no sin apoyo, y sin saber exactamente a qué se enfrentaba. Cuando los motociclistas terminaron de enterrar el bulto, Kane les hizo un gesto para que montaran en sus motocicletas.
Los motores rugieron y rompieron el silencio de la noche mientras la pandilla se alejaba en medio de una nube de polvo y gases de escape. Ethan esperó, con los músculos tensos, hasta que el sonido de su partida se desvaneció por completo. Finalmente salió de su escondite y su linterna atravesó la oscuridad. El claro estaba desierto, pero la tierra recién removida aún permanecía, un duro recordatorio de lo que acababa de suceder. Ethan apretó más la pala a medida que se acercaba al lugar. El olor a tierra húmeda llenó el aire mientras comenzaba a cavar. Cada palada de tierra revelaba más del bulto, y su linterna proyectaba largas sombras sobre la escena. Cuando la pala golpeó algo sólido, Ethan la dejó a un lado y se arrodilló, retirando con cuidado la tierra restante. Sus manos temblaban mientras desenvolvía el paquete, revelando el rostro sin vida de Michael Lawson. La piel de Mick estaba pálida y magullada, sus rasgos congelados en una mueca de dolor. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta al percibir las señales de una lucha brutal, los cortes y contusiones en las manos y el rostro de Mick, la evidencia de que había contraatacado con todas sus fuerzas. Ethan se sentó sobre sus talones, con el pecho agitado mientras una oleada de emociones amenazaba con abrumarlo. El dolor, la rabia y la culpa chocaron en un torrente que luchó por contener. Mick había sido un buen hombre, alguien que había creído en la lucha por la justicia, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Su muerte fue un duro recordatorio de los peligros que todos enfrentaban, pero también encendió un fuego en Ethan. La determinación de asegurarse de que los asesinos de Mick pagaran por lo que habían hecho. Ethan tomó su radio y pidió refuerzos, con voz firme a pesar de la agitación que sentía en su interior. En menos de una hora, el tranquilo bosque estaba repleto de actividad, ya que los agentes del FBI y los equipos forenses invadieron el lugar. Trabajaron bajo la atenta mirada de Ethan, recuperando el cuerpo de Mick y reuniendo pruebas. Cuando la escena estuvo asegurada, Ethan se quedó de pie al borde del claro, con los puños apretados a los costados. La imagen de la fría y dominante presencia de Kane ardía en su mente. Hizo una promesa silenciosa para sí mismo y para Mick. Los buitres de hierro habían tomado a uno de los suyos, pero no escaparían a la justicia. Ethan se encargaría personalmente de ello. Los buitres de hierro siempre habían sido expertos en pasar desapercibidos, pero no habían previsto que Ethan Cole fuera el centro de atención incesante. Las imágenes y las pruebas reunidas en el lugar del entierro fueron suficientes para construir un perfil completo de los miembros de la banda presentes esa noche. Ethan trabajó incansablemente en los días siguientes, revisando las fotos que había tomado, comparándolas con las bases de datos existentes de las fuerzas del orden y compilando una lista de nombres. Cada miembro de los buitres de hierro era un criminal de carrera y sus antecedentes eran un catálogo de violencia y caos. Los asaltos, los robos a mano armada, las extorsiones y el tráfico de drogas eran solo el comienzo. La reputación de la banda como ejecutores y contrabandistas los había vuelto temidos y esquivos. Pero entre ellos, una figura se destacaba: Kane. Kane era el eje central, el que mantenía unidos a los buitres de hierro a través de su fuerza de voluntad y su liderazgo implacable. Su nombre bastaba para inspirar miedo en cualquiera que se cruzara en su camino. Kane, que estuvo al mando de la banda durante casi una década, era conocido por su meticulosa planificación y su disposición a cruzar cualquier límite para proteger sus intereses. El asesinato de Mick no fue un accidente, fue un movimiento calculado, diseñado para enviar un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Ethan se sumergió en la investigación, sus días y noches consumidos por la búsqueda. Estudió minuciosamente las imágenes de vigilancia, tratando de reconstruir los movimientos recientes de la banda. Cada pista que siguió parecía revelar una red más grande de actividad criminal. Los informantes hablaban en voz baja sobre una operación de contrabando que se extendía a través de las fronteras estatales, que involucraba envíos de armas, drogas y bienes robados. Mick había estado demasiado cerca de descubrir la verdad, y los buitres de hierro lo habían silenciado antes de que pudiera exponerlos. Las escuchas telefónicas proporcionaron información adicional, aunque los miembros de la banda eran cuidadosos con lo que decían. Las conversaciones fragmentadas insinuaban un acuerdo inminente, algo lo suficientemente importante como para justificar el aumento del movimiento de armas y suministros.
La frustración de Ethan aumentó a medida que iba armando el rompecabezas, sabiendo que el tiempo corría. La cuidadosa planificación de Kane hacía que la banda fuera difícil de predecir, y cualquier paso en falso podría costarle al FBI la oportunidad de derribarlos. La oportunidad para Ethan llegó cuando un dron de vigilancia detectó una actividad inusual en un almacén abandonado en un distrito industrial desolado. La zona había sido durante mucho tiempo un refugio para organizaciones criminales. Sus edificios en ruinas y calles olvidadas ofrecían la cobertura perfecta. Desde su posición privilegiada, Ethan observó a los buitres de hierro ir y venir, sus motocicletas retumbando como truenos distantes en el distrito por lo demás tranquilo. Ethan documentó sus actividades con el dron, anotando la frecuencia de sus visitas y los artículos que transportaban. Se descargaron cajas de los camiones y se las llevaron al interior, ocultando cuidadosamente su contenido. En varias ocasiones, Ethan observó a hombres fuertemente armados haciendo guardia, con posturas tensas y alertas. Quedó claro que el almacén era más que un simple punto de encuentro. Era el centro neurálgico de su operación. Los buitres estaban almacenando armas y otros artículos de contrabando, preparándose para algo importante. La escala de la operación sugería alianzas con otras organizaciones criminales, una red de corrupción que se extendía mucho más allá de los muros del almacén. Ethan sabía que necesitaba refuerzos para enfrentarse a la banda. Se coordinó con los equipos tácticos del FBI, compartió la información que había reunido y trazó un plan para asaltar el almacén. La operación requería precisión y una planificación cuidadosa. La potencia de fuego de la banda y su familiaridad con el terreno los convertían en un enemigo formidable. Sin embargo, había una capa adicional de complejidad. Las fuerzas de seguridad locales habían estado investigando a los buitres de hierro durante años, pero sus esfuerzos se habían visto obstaculizados por la corrupción dentro de sus filas. Varios oficiales eran sospechosos de haber dado pistas a la banda a cambio de sobornos, una traición que había permitido a los buitres ir un paso por delante de la ley. Ethan tuvo que actuar con cuidado, asegurándose de que ninguna información sobre la redada se filtrara a las personas equivocadas. Las semanas de preparación fueron agotadoras, llenas de trasnochadas y una presión cada vez mayor. La mente de Ethan a menudo se desviaba hacia Mick durante esos momentos de tranquila reflexión. Pensaba en los riesgos que había asumido Mick, los sacrificios que había hecho en pos de la justicia. La determinación de Ethan de honrar el legado de Mick alimentó su resolución, empujándolo a profundizar más y trabajar más duro. A medida que se acercaba la fecha de la redada, Ethan revisó cada detalle con meticulosidad. Estudió los planos del almacén, memorizó la distribución e identificó los posibles puntos de entrada. Trabajó con los equipos tácticos para desarrollar una estrategia que minimizara las bajas y garantizara que la banda no pudiera escapar. A pesar de la presión, Ethan se mantuvo concentrado. El dolor de perder a Mick era una presencia constante, pero también agudizaba su determinación. No se trataba solo de desmantelar un imperio criminal, se trataba de hacer justicia para un hombre que lo había dado todo en el cumplimiento del deber. El día antes de la redada, Ethan pasó horas revisando la información con su equipo, asegurándose de que se tuvieran en cuenta todas las contingencias. Mientras estaba en el centro de operaciones, poco iluminado y rodeado de mapas y pantallas que mostraban imágenes de vigilancia, sintió una oleada de determinación. Los buitres de hierro habían actuado en las sombras durante demasiado tiempo, sin que nadie se encargara de sus acciones y olvidando a sus víctimas. Ethan estaba listo para sacarlos a la luz, para asegurarse de que sus crímenes no quedaran sin respuesta. Cuando las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, supo que había llegado el momento de actuar. Al caer la noche, el equipo se reunió para la última reunión informativa. El aire estaba cargado de expectación y el peso de lo que estaban a punto de hacer pesaba sobre los hombros de todos. Ethan miró a los hombres y mujeres que lo rodeaban. Sus expresiones eran una mezcla de determinación y resolución. La cacería estaba llegando a su fin, pero la parte más peligrosa del viaje aún estaba por llegar. Ethan sabía que el éxito requeriría toda la habilidad, el coraje y la determinación que pudieran reunir. Pero mientras se preparaba para liderar la carga, se sentía listo. Por Mick, por las víctimas y por la justicia, Ethan estaba decidido a llevar a cabo esta misión. El almacén se alzaba en la oscuridad como una fortaleza de secretos,
Sus paredes de metal destrozadas y sus ventanas destrozadas proyectaban sombras irregulares a la pálida luz de la luna. El equipo táctico del FBI estaba en posición, sus movimientos rápidos y silenciosos mientras rodeaban el complejo. Ethan Cole estaba agachado detrás de una pila de cajas abandonadas, su auricular crujía débilmente con los murmullos de los agentes que confirmaban sus posiciones. Su pulso latía con fuerza en sus oídos, sus sentidos se agudizaron por la anticipación de lo que les esperaba. Ethan ya había estado allí antes, al borde del peligro, al borde del caos, pero esto se sentía diferente. Lo que estaba en juego era personal. El recuerdo de Mick Lawson estaba profundamente grabado en su mente. A medida que transcurrían los últimos momentos antes de la redada, Ethan calmó su respiración. El peso de su arma era un consuelo familiar en sus manos. Cuando llegó la señal, fue una orden baja y deliberada. ¡Adelante! Los agentes se movieron al unísono. Sus uniformes oscuros se mezclaban a la perfección con las sombras. Abrieron paso a través del perímetro del almacén, cortando todas las salidas y asegurándose de que no hubiera escapatoria para los buitres de hierro. El sonido de un ariete al destrozar la entrada principal resonó en la noche quieta, rompiendo el tenso silencio y marcando el comienzo de la operación. En el interior, la banda fue tomada por sorpresa. Kane y sus hombres estaban en medio de la descarga de un cargamento, con la atención centrada en las cajas apiladas en el centro del espacio cavernoso. El rugido de los agentes del FBI, irrumpiendo en el lugar, hizo que la banda se desorganizara. Por un momento, reinó la confusión, y el aire se llenó de los gritos de los agentes dando órdenes y las exclamaciones de sorpresa de los motociclistas. Kane fue el primero en recuperarse. Su imponente figura se volvió hacia el tumulto, y su rostro se torció en una mueca mientras gritaba órdenes a sus hombres. Tomó una escopeta de una mesa cercana y la apuntó con un escalofriante clic metálico que reverberó por todo el almacén. «¡No os mováis!», gritó Kane, y su voz atravesó el caos como un látigo. Los motociclistas entraron en acción, buscando armas y cubriéndose detrás de cajas y maquinaria. El almacén, que antes estaba tranquilo, estalló en un tiroteo caótico. El estruendo agudo de los disparos resonó en las paredes de metal. Saltaron chispas cuando las balas impactaron en el acero y el aire se llenó del olor acre de la pólvora. Ethan se movía con una precisión calculada y su entrenamiento le daba fuerza a medida que avanzaba a través del caos. Se mantenía agachado, usando las cajas y el equipo dispersos como cobertura mientras intercambiaba disparos con los motociclistas. Cada uno de sus movimientos era deliberado. Su mente estaba concentrada en neutralizar las amenazas y acercarse a Kane. La resistencia de la banda fue feroz. Su desesperación se hizo evidente en la forma en que lucharon. Pero el equipo del FBI fue metódico. Su coordinación y su entrenamiento superior les dieron la ventaja. Uno por uno, los motociclistas fueron sometidos, sus armas confiscadas y sus manos atadas con bridas a la espalda. En medio del caos, Ethan no apartó la mirada de Kane. El líder de la banda era una imponente figura desafiante, con su escopeta apuntando a los agentes que avanzaban hacia su posición. El rostro de Kane estaba distorsionado por la furia, y su voz retumbante instaba a los hombres que quedaban a luchar con más fuerza. Ethan siguió adelante, con el corazón acelerado mientras acortaba la distancia que lo separaba de Kane. Cuando finalmente salió de detrás de una pila de cajas, se encontró cara a cara con el hombre que había orquestado el asesinato de Mick. La escopeta de Kane se dirigió hacia Ethan, y el cañón brilló levemente en la penumbra. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Ethan pudo ver la rabia que ardía en los ojos de Kane y la tensión en sus manos mientras agarraba el arma. Kane se burló. Su voz destilaba desprecio mientras se burlaba de Ethan. Se jactó de la muerte de Mick, describiendo con detalles gráficos cómo había dominado al veterano agente y había acabado con su vida sin dudarlo. Las palabras de Kane tenían la intención de provocar, de hacer tambalear la compostura de Ethan, pero Ethan se negó a morder el anzuelo. La rabia que bullía en el interior de Ethan era casi insoportable, pero mantuvo la concentración. Su entrenamiento lo mantuvo anclado en el momento. Kane lo desafió a apretar el gatillo, burlándose de él con una sonrisa torcida. El dedo de Ethan se cernía sobre el gatillo de su propia arma, pero sabía que no debía dejar que la ira nublara su juicio. En un movimiento rápido y calculado,
Ethan se lanzó hacia adelante, usando el elemento sorpresa para desarmar a Kane. Extendió la mano y tiró la escopeta a un lado justo cuando se disparó. La explosión ensordecedora atravesó el aire y golpeó una pared cercana. Los dos hombres forcejearon. Su lucha fue feroz e implacable. La fuerza bruta de Kane era formidable, pero la agilidad y precisión de Ethan le dieron la ventaja. Con un último esfuerzo, Ethan le retorció el brazo a Kane por detrás de la espalda y lo obligó a caer al suelo. Kane se retorció y maldijo, pero Ethan se mantuvo firme, presionando su rodilla contra la espalda de Kane mientras lo sujetaba con esposas. El enfrentamiento había sido brutal, pero había terminado. Kane había sido sometido, su reinado de terror había llegado a su fin. Alrededor del almacén, los motociclistas restantes estaban siendo detenidos y los agentes confiscaron sus armas y suministros. Ethan se puso de pie, agitando el pecho mientras observaba la escena. El almacén era un testimonio del imperio criminal de los buitres de hierro. Sus paredes estaban cubiertas de bienes robados, armas y drogas. Las pruebas eran abrumadoras, un tesoro que aseguraría la caída de la banda. Mientras el equipo del FBI trabajaba para asegurar el lugar, Ethan se tomó un momento para recuperar el aliento. La adrenalina que corría por sus venas comenzó a disminuir y fue reemplazada por una profunda sensación de satisfacción. La lucha había sido dura, pero la justicia había prevalecido. Dos agentes pusieron a Kane de pie y le ataron las muñecas a la espalda. Kane miró a Ethan con odio manifiesto, pero Ethan le devolvió la mirada con una determinación inquebrantable. El hombre que había acabado con la vida de Mick ahora se enfrentaría a todo el peso de la ley. Su imperio sería desmantelado y su poder arrebatado. La redada había sido un éxito. Los buitres de hierro habían terminado, su operación había sido desmantelada y su líder había sido llevado ante la justicia. Cuando Ethan salió del almacén y salió al aire fresco de la noche, sintió que una sensación de cierre comenzaba a apoderarse de él. La muerte de Mick no había sido en vano, y el juramento que Ethan había hecho de honrar su memoria se había cumplido. El juicio de los buitres de hierro fue uno de los casos más destacados que se habían visto en la región en décadas. Las pruebas reunidas durante el allanamiento al almacén fueron abrumadoras. Pintaron un panorama condenatorio de las operaciones de la banda: tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsión y asesinato a sangre fría. La fiscalía no escatimó detalles a la hora de presentar la brutal realidad de sus crímenes, y en el centro de su caso estaba el asesinato de Michael Mick Lawson. Kane se sentó en la sala del tribunal, encadenado y desafiante, sin apartar la mirada de Ethan, que fue llamado a declarar como testigo clave. Ethan relató la investigación con una precisión inquebrantable, describiendo cada paso que había llevado a la caída de la banda. Cuando habló del descubrimiento del cuerpo de Mick, su voz tembló apenas. El recuerdo todavía estaba presente a pesar de los meses transcurridos. El jurado deliberó durante menos de un día. Kane y sus principales lugartenientes fueron condenados por todos los cargos y recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se leían los veredictos, Ethan sintió que se le quitaba un peso del pecho. Se había hecho justicia y el reinado de terror de los buitres de hierro había terminado. El asesinato de Mick se convirtió en algo más que una nota a pie de página en el caso. Fue un grito de guerra para las fuerzas del orden de todo el país. Su nombre se pronunció con reverencia en los distritos policiales y las academias de formación, un recordatorio de los sacrificios realizados por quienes estuvieron en primera línea. Para Ethan el caso era personal, pero sabía que su impacto se extendía mucho más allá de su propio dolor. El funeral de Mick se celebró en una mañana gris y nublada, el tipo de día que parecía reflejar el estado de ánimo sombrío de los asistentes. El servicio estuvo repleto de colegas, amigos y familiares, todos ellos afectados de alguna manera por la vida de Mick. Su ataúd, envuelto en la bandera estadounidense, fue un duro recordatorio del precio máximo que había pagado en el cumplimiento del deber. Ethan se encontraba entre sus colegas, con la cabeza inclinada mientras se leían los panegíricos. Las palabras describían la imagen de un hombre que había dedicado su vida a la justicia, que nunca había vacilado ante el peligro. Mick había creído en hacer lo correcto, sin importar el costo, una creencia que finalmente le había costado la vida. Cuando llegó el momento, Ethan dio un paso adelante para presentar sus respetos. Depositó una rosa blanca sobre el ataúd de Mick, con la garganta cerrada por la emoción.
Pensó en las lecciones que Mick le había enseñado, la sabiduría silenciosa que había dado forma a su carrera y su carácter. Mientras estaba allí, hizo una promesa silenciosa de llevar esas lecciones adelante para asegurarse de que el sacrificio de Mick no fuera en vano. El recuerdo del sacrificio de Mick permaneció con Ethan en los años siguientes. Volvió a su trabajo con renovada determinación y canalizó su dolor en una búsqueda incansable de justicia. El bosque donde Mick había sido enterrado volvió a quedar en silencio, recuperado por la naturaleza, pero los acontecimientos que habían ocurrido allí quedaron grabados en la mente de Ethan. En su oficina, Ethan tenía una pequeña foto de Mick sobre su escritorio. Era una foto espontánea tomada durante un ejercicio de entrenamiento años antes. El rostro de Mick se iluminó con una sonrisa que parecía capturar su espíritu. Cada vez que Ethan se enfrentaba a un caso difícil o sentía el peso de sus responsabilidades sobre él, miraba la foto y recordaba por qué luchaba con tanta fuerza. El nombre de Mick se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio del coraje necesario para enfrentarse a las fuerzas de la corrupción y la violencia. Su historia se compartió con los nuevos reclutas, un testimonio de los ideales que guiaban el trabajo de la oficina. Para Ethan, Mick era más que un símbolo. Era un mentor, un amigo y una presencia constante en su vida. Años después, mientras Ethan reflexionaba sobre el caso, sintió que se había cerrado el capítulo, aunque el dolor de haber perdido a Mick nunca desapareció del todo. Había honrado el legado de su mentor, asegurándose de que los buitres de hierro fueran llevados ante la justicia y de que sus víctimas fueran recordadas. La foto que tenía en su escritorio seguía siendo un recordatorio silencioso del hombre que le había enseñado a mantenerse firme frente a la oscuridad. Ahora el bosque estaba en silencio, la tierra intacta y los árboles erguíanse de nuevo. Pero para Ethan, ese lugar siempre guardaría un pedazo de su corazón. Era donde había encontrado la fuerza para seguir luchando, donde había hecho la promesa de honrar la memoria de Mick. Y era donde finalmente se había hecho justicia, aunque tardase.